¿Qué harías si te invitaran a una carrera secreta, en una pista desconocida, sin reglas claras ni públicos expectantes? ¿Cómo reaccionarías si todo lo que sabías sobre las competiciones se pusiera en duda de repente? Ayrton Senna, el ícono de la Fórmula 1, se encontraba ante una invitación que cambiaría su vida para siempre. Una carta misteriosa llegó a sus manos, sin remitente ni firma. Dentro, un mensaje críptico. La verdadera competición te espera, lejos de los ojos del mundo. Únete a nosotros en una pista que nunca ha sido revelada, donde solo los más grandes podrán demostrar su valía. Sin más explicaciones, la carta lo despidió con una fecha y un lugar. Senna, siempre en busca de nuevos desafíos, decidió aceptar. Pero, ¿qué significaba esta carrera? ¿Quiénes serían los demás pilotos? ¿Qué secretos escondía la pista, que no podía ser conocida por el público? El día de la carrera llegó, y la intriga crecía. Senna se encontraba ante un panorama desconocido. ¿Estaba preparado para lo que le esperaba? ¿Era esta competencia una simple prueba de habilidad o algo mucho más grande estaba en juego? A medida que el motor rugía y la adrenalina invadía su cuerpo, Senna no podía evitar sentirse inquieto. Algo no estaba bien. ¿Qué lo había llevado hasta aquí? ¿Y qué descubriría cuando finalmente se apagaran las luces y comenzara la carrera? Senna se encontraba a las puertas de lo desconocido. La pista estaba rodeada por una densa niebla. La luz tenue de los faros iluminaba el asfalto, pero no había gradas, ni cámaras, ni fans. Solo el rugir de los motores rompía el silencio profundo que envolvía el lugar. ¿Por qué tan secreto? ¿Qué estaba ocultando esta carrera? Cuando la señal de inicio fue dada, Senna aceleró con toda su fuerza. La pista, a pesar de su aspecto desgastado, parecía desafiar sus habilidades. Las curvas eran cerradas, las rectas interminables, y la sensación de estar siendo observado crecía en su interior. Algo no estaba bien, pero ¿qué? Los otros pilotos competían con ferocidad, pero Senna no podía dejar de mirar al fondo de la pista, donde las sombras parecían moverse a su propio ritmo. Durante los primeros giros, las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Por qué lo habían elegido a él? ¿Por qué una carrera sin reglas y sin público? ¿Qué secretos guardaba esta pista? Todo era un juego peligroso, y no tenía claro quién estaba realmente jugando. La emoción de la competencia lo invadía, pero algo más oscuro, se respiraba en el aire. Cada vuelta lo acercaba más al misterio. Unos pilotos adelantaban con facilidad, como si supieran algo que él no. Pero Senna no podía detenerse. Algo le decía que debía seguir adelante. Sin embargo, mientras avanzaba, la sensación de ser parte de algo más grande que una simple carrera lo envolvía. ¿Estaba entrando en un juego del que no podría salir? Senna ya no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. La pista, que al principio parecía ser un desafío normal, ahora se mostraba como un enigma del que no podía escapar. A medida que avanzaba, las sensaciones extrañas se multiplicaban. Algo estaba fuera de lugar. Mientras tomaba una curva especialmente cerrada, notó una sombra que se cruzó por su campo de visión, pero cuando miró hacia el espejo retrovisor, no había nada. ¿Una ilusión?, pensó. Pero al pasar por una recta, vio a otro piloto acelerando de forma peculiar. No era un adelantamiento común. No se trataba de una maniobra limpia. Algo parecía estar guiando a los demás de manera casi sobrenatural, como si tuvieran un conocimiento secreto de la pista. Pero lo más inquietante fue cuando, de repente, uno de los pilotos desapareció por completo. En un giro pronunciado, el coche simplemente se desvaneció. Senna se quedó mirando, atónito, sin entender lo que acababa de suceder. ¿Había sido un truco? ¿Una técnica que él no conocía? La paranoia comenzó a invadir su mente. Las luces de la pista brillaban más intensamente y de alguna manera parecían moverse, creando una ilusión de que la pista misma se transformaba.
Unos segundos después, una voz distorsionada sonó por los altavoces, como si se tratara de una transmisión de emergencia. ¿Estás listo para lo que está por venir, Senna? Era una voz desconocida que se mezclaba con el sonido del viento. Pero lo más desconcertante fue que su propio nombre fue pronunciado de manera intencionada. ¿Quién estaba observando? ¿Quién controlaba esta carrera? Senna aceleró más, no solo para ganar, sino para entender lo que realmente estaba sucediendo. Pero cuanto más intentaba, más la pista lo absorbía, como si estuviera atrapado en un lugar sin salida. Senna seguía conduciendo con todas sus fuerzas, pero ahora cada giro de la pista parecía un desafío aún mayor. La adrenalina, que antes lo impulsaba a dar su mejor rendimiento, ahora se convertía en miedo. Sentía que no estaba solo en la pista, pero no veía a nadie. ¿Qué era lo que lo perseguía? ¿Quién estaba controlando todo esto? A medida que avanzaba, las curvas cada vez más cerradas comenzaban a confundirlo. El trazado de la pista no tenía sentido y las señales de referencia desaparecían. ¿Era posible que se estuviera perdiendo? No había manera de saberlo, pero había algo inconfundible. Los pilotos que lo rodeaban no parecían humanos. Movían sus coches de una manera tan precisa, tan calculada, que Senna sentía que no podían ser simplemente competidores normales. En un momento, la pista se iluminó de una forma extraña, y por un segundo, el cielo mismo pareció cambiar de color. La sensación de estar atrapado en un sueño se intensificó. ¿Era esto real? ¿O tal vez estaba dentro de una pesadilla? Sin embargo, su mente estaba alerta, recordándole que debía seguir adelante, que no podía rendirse. Fue entonces cuando escuchó algo aún más perturbador. Una risa, sutil pero clara, resonó en sus oídos. No era una risa humana, era una risa fría, distante, como si estuviera escuchando un eco del futuro. La voz distorsionada volvió a sonar en los altavoces. La carrera no es solo una prueba de velocidad, Senna, es una prueba de voluntad. ¿Estás listo para conocer la verdad? Senna no podía creer lo que oía. ¿Qué verdad? ¿Qué estaba pasando realmente? Cada pregunta que se hacía solo lo empujaba más hacia lo desconocido. La pista, las sombras, los pilotos que parecían moverse por voluntad propia, todo estaba diseñado para confundirlo, para atraparlo en una telaraña invisible. Sin embargo, había algo más, algo que Senna aún no podía comprender. Había una conexión entre la pista y él. Algo en su interior le decía que estaba siendo parte de algo mucho más grande que una simple competencia. Algo oculto que él debía descubrir. El sonido del motor de Senna rugía con fuerza, pero su mente estaba lejos de la pista. Las preguntas, que había estado evitando durante toda la carrera, se volvían más insistentes. ¿Quién estaba detrás de esta carrera secreta? ¿Qué buscaban de él? ¿O acaso era todo una trampa? Y la más inquietante de todas, ¿por qué había sido elegido? Medida que avanzaba, la pista parecía desmoronarse a su alrededor. Las curvas, que antes parecían tener un patrón lógico, ahora eran impredecibles. Senna aceleraba con todo lo que tenía, pero no podía evitar sentirse como si estuviera siendo llevado por algo más. La pista misma parecía moverse, como si fuera un ente vivo que se ajustaba a su voluntad. De repente, un destello brillante iluminó el horizonte. Senna, con el corazón acelerado, se vio obligado a frenar bruscamente. La luz era tan intensa que lo cegaba momentáneamente. Cuando finalmente sus ojos se ajustaron, vio algo que lo dejó sin aliento. La pista había desaparecido, reemplazada por un enorme circuito de paredes blancas, como si estuviera entrando en un espacio vacío y extraño. Un espacio que nunca antes había visto. Una voz, esta vez clara y directa, emergió de los altavoces. Bienvenido a la verdad, Senna. La pista que recorres no es solo un desafío físico, es un experimento, una simulación diseñada para poner a prueba la resistencia y la moral de los pilotos más grandes de la historia. Pero ahora, tú eres el elegido para revelar lo que está oculto.
Las palabras resonaron en su cabeza, y por un momento, Senna se sintió atrapado. No sabía si lo que escuchaba era real o parte de algún tipo de truco psicológico, pero una certeza lo invadió. La carrera no era sobre ganar o perder, era algo mucho más grande, algo que se había estado gestando en las sombras de la Fórmula 1, un secreto que los más poderosos del deporte no querían que fuera revelado. Senna, ahora con más preguntas que respuestas, sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante. No había vuelta atrás. Estaba en el centro de una conspiración que podría cambiar el destino de la Fórmula 1 para siempre. Senna ya no podía ignorar la magnitud de lo que estaba sucediendo. La pista, la voz distorsionada, las luces cegadoras. Todo parecía estar orquestado para llevarlo a un lugar donde la verdad no podía permanecer oculta. Mientras su coche se deslizaba por el extraño circuito, sentía una presión creciente, como si cada movimiento fuera observado por una fuerza invisible. ¿Quién está detrás de todo esto?, se preguntó, mientras sus manos se tensaban en el volante. El sonido de los otros coches a su alrededor ya no le importaba. El zumbido del motor ya no era su preocupación. Lo que estaba en juego era mucho más grande que la victoria en esa carrera. La pregunta que dominaba su mente era, ¿qué buscan de mí? La luz cegadora comenzó a desvanecerse poco a poco, y una nueva visión apareció ante sus ojos. Una pantalla gigantesca que parecía surgir de la nada. En ella, la imagen de una sala de control se proyectó llena de pantallas, cables y computadoras. En el centro, una figura encapuchada observaba el progreso de la carrera, y detrás de ella, una serie de nombres y estadísticas de pilotos, entre los que destacaba el suyo, Ayrton Senna. «Este es el momento, Senna», dijo la voz desde los altavoces, ahora más clara y definida que nunca. «La simulación ha sido diseñada para probar tus límites, pero lo que no sabes es que este es solo el comienzo. El verdadero juego está por comenzar». De repente, la pantalla cambió y mostró imágenes de la Fórmula 1 a lo largo de la historia, pero con un giro oscuro. Cada accidente, cada escándalo, cada decisión clave parecía estar vinculado a una red de manipulación que se extendía mucho más allá de lo que Senna había imaginado. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Acaso la Fórmula 1, el deporte que había sido su vida, estaba siendo controlado por fuerzas ocultas? El miedo comenzó a invadirlo. ¿Estaba siendo usado como peón en un juego mucho más grande? Senna, aunque invencible en la pista, ahora se encontraba ante el mayor desafío de su vida: enfrentarse a una conspiración que podría destruir la esencia misma de la competición. Mientras las imágenes seguían cambiando en la pantalla, él comprendió algo aterrador. Tal vez ya no estaba corriendo para ganar. Estaba corriendo para descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Senna sentía que el suelo bajo sus ruedas ya no era el mismo. Cada curva, cada recta, todo estaba cambiado, como si la pista misma estuviera evolucionando a medida que avanzaba. Algo había cambiado dentro de él. Ya no solo competía por la victoria, sino por la verdad, por algo más grande que cualquier trofeo que pudiera obtener. La pantalla gigante seguía mostrando imágenes de la historia oculta de la Fórmula 1, de cómo todo lo que conocía y amaba estaba conectado con una red secreta de poderosos que manipulaban los resultados, las decisiones, los destinos de los pilotos. La voz del altavoz, ahora distorsionada, volvió a resonar. «Todo lo que has logrado, Senna, ha sido parte de este juego, pero ahora tú eres el que decidirá cómo terminará. Tienes el poder de cambiar el curso de la historia, pero ¿a qué precio? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad?» La amenaza estaba clara, pero Senna no podía dar marcha atrás. Mientras las imágenes en la pantalla mostraban la manipulación de las carreras, su mente trabajaba rápidamente. Sabía que no podía confiar en nadie. Ninguno de los pilotos era lo que parecía. Todos estaban involucrados de alguna manera.
Incluso su presencia en esa carrera secreta formaba parte de un plan mucho mayor. Pero, ¿qué quieren de mí?, pensó Senna, acelerando aún más. ¿Por qué a mí? Si el juego estaba rigged como parecía, ¿qué papel jugaba él en todo esto? La pista, el motor misterioso, la conspiración, todo lo conducía hacia un solo punto. La verdad que aún no había sido revelada por completo. En ese momento, una luz brillante apareció frente a él, como una señal de que algo grande estaba por suceder. Las sombras se alzaban alrededor, mientras Senna aceleraba hacia lo desconocido. El fin de la carrera estaba cerca, pero no era la línea de meta lo que realmente le importaba. El verdadero reto era descubrir quién estaba controlando todo esto y detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. La luz brillante que había visto en la pista comenzó a expandirse, transformando el ambiente en algo completamente irreal. Senna no sabía si aún estaba en la carrera o si había sido transportado a otra dimensión. La sensación de estar atrapado entre dos mundos era insoportable. Pero no podía detenerse. La verdad, la verdadera razón por la cual todo esto estaba ocurriendo, debía ser desvelada. Las sombras que lo rodeaban se disiparon, revelando un enorme edificio, oculto a lo largo de toda su vida como piloto. El lugar parecía una base secreta, llena de pantallas y equipos de monitoreo. No había ningún público, ningún sonido de coches, solo un silencio pesado que lo invadía. Senna se detuvo, bajando del coche, mirando con desconfianza alrededor. Sabía que esto no podía ser una simple coincidencia. De repente, la figura encapuchada apareció ante él, el mismo que había visto en la pantalla. Su rostro permanecía oculto, pero su voz, ahora clara y penetrante, resonó por todo el lugar. Senna, te hemos estado observando. Esta carrera no era solo un desafío de habilidad, era una prueba para ti. Sabíamos que solo tú, con tu valentía y coraje, podrías enfrentar lo que estamos por revelar. El destino de la Fórmula 1 está en tus manos. El corazón de Senna latía con fuerza, pero en su interior sabía que había llegado a este punto, por una razón. No solo por ser el mejor piloto, sino porque tenía la capacidad de cambiar el futuro. Las preguntas que lo habían perseguido durante toda la carrera se unieron en su mente, pero no había tiempo para dudas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. ¿Quién eres? ¿Quién está detrás de todo esto?, exigió Senna, sin apartar la vista de la figura encapuchada. La figura sonrió levantando la capucha. Senna no podía creer lo que veía. Detrás, de la máscara, estaba un rostro familiar, alguien que él nunca había esperado encontrar en esta conspiración. La realidad, finalmente, estaba a punto de ser revelada. El aire se volvió denso, como si la revelación que estaba por descubrir cambiaría todo lo que conocía. Senna miraba fijamente al rostro que emergió de la máscara, una figura que nunca habría esperado encontrar en este contexto. Allí, ante él, estaba un hombre que había estado muy presente en su carrera, pero cuyas intenciones jamás había sospechado. ¿Tú?, preguntó Senna, incrédulo, mientras el corazón le latía a toda velocidad. ¿Qué está pasando aquí? La figura sonrió, con una expresión fría y calculadora. Era alguien que había sido parte integral de la Fórmula 1 durante muchos años, pero que siempre se había mantenido en las sombras. No era un piloto, pero había influido más en el deporte de lo que Senna podría haber imaginado. Sí, soy yo, Senna, dijo su voz grave y autoritaria. Lo que has estado experimentando no es solo una carrera, es un experimento, diseñado para probar hasta dónde puedes llegar. Te elegimos porque sabíamos que solo alguien con tu habilidad y carácter podría enfrentarse a lo que está en juego. Senna no podía creer lo que escuchaba. El mundo entero parecía haber sido manipulado, controlado por una fuerza invisible que ahora, de alguna manera, tenía el poder de decidir el destino de la Fórmula 1. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué esta carrera secreta?
¿Qué querían realmente? ¿De él? ¿Qué buscas de mí? ¿Por qué esta carrera? ¿Por qué este juego?, insistió Senna, mientras sus ojos no se apartaban del hombre frente a él. La figura se adelantó lentamente, casi como si disfrutara de la tensión. La Fórmula 1 ha sido siempre más que solo una competencia. Es un campo de batalla, un lugar donde las decisiones no solo se toman en la pista, sino en las sombras. Lo que tú has logrado, Senna, es admirable, pero ahora estamos en una nueva era. Y necesitamos saber si los grandes pilotos como tú aún tienen lo que se necesita para sobrevivir en este juego. Las palabras retumbaban en la mente de Senna. ¿Qué implicaba todo esto? El deporte que tanto amaba ahora se había convertido en una pieza de ajedrez, y él era solo una ficha más. El hombre frente a Senna, que hasta ese momento había sido una sombra, ahora se revelaba como el arquitecto de todo lo que había ocurrido. Cada carrera, cada giro, cada decisión que Senna había tomado en esa pista secreta había sido parte de un plan mucho mayor. Pero, ¿qué era lo que realmente quería este hombre? ¿Qué destino tenía la Fórmula 1? Todo esto ha sido una prueba, Senna, continuó la figura, su tono grave. Una prueba para ti y para todos los pilotos de élite. Hemos creado esta carrera para medir hasta qué punto los grandes pueden adaptarse a los cambios que están por venir. Tú, como líder en la F1, eres la clave para determinar si el deporte puede sobrevivir a esta transformación. Senna sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La Fórmula 1, el deporte que había definido su vida, no era solo una competencia de habilidad y velocidad. Era parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro de lo que había imaginado. Y lo peor de todo, él había sido elegido para ser el centro de esa transformación. ¿Y qué harás con esta prueba?, preguntó Senna, con una mezcla de rabia y determinación. ¿Qué pasará con la F1 si decides que no se adapta a tus planes? El hombre lo miró con una calma inquietante, sus ojos fríos y calculadores. Eso depende de ti, Senna. Tú tienes el poder de decidir el futuro de este deporte, pero ten en cuenta una cosa, este es solo el comienzo. La Fórmula 1 necesita evolucionar, y si no eres capaz de liderar esa evolución, alguien más lo hará. Senna se quedó en silencio, procesando las palabras del hombre. Había mucho en juego, pero ahora entendía que la carrera no solo era para él, sino para el futuro del deporte. Sabía que debía hacer una elección, y que esa elección marcaría no solo el destino de su propia carrera, sino también el de todos los que amaban la Fórmula 1. Finalmente, Senna dio un paso hacia adelante, su decisión tomada. La F1 siempre ha sido un reflejo de la humanidad, lucha, pasión, superación. No voy a permitir que se convierta en algo que no reconozca. Si esto va a cambiar, será porque nosotros, los pilotos, tomamos las riendas, no por manipuladores que creen tener el control. Con esa declaración, Senna dio su último paso en esta carrera secreta. El futuro de la Fórmula 1 estaba en sus manos, y él estaba decidido a asegurarse de que no perdería lo que más amaba, la esencia de la competencia, genuina.